Bueno, saludo, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Espero que estén bien, esta situación especial que nos toca vivir a todos por igual. Situación muy compleja, ¿no? Pero bueno, tratando de buscar la mejor manera posible de pasarla, la mejor manera posible, ¿no? Esto ya hemos estado portando noticias a nivel mundial, ha sido muy especial y está generando como seres humanos tratar de manejarnos de una manera mucho más diferente a la que estábamos acostumbrados. Bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Labra. Soy licenciado en Educación Física y Deportes. Soy entrenador nacional de natación. También trabajo como guardavidas en el verano. Y de 1996, más o menos, hace ya 24 años, tengo el orgullo de trabajar en el natatorio Alberto Zorrilla, pileta olímpica en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sí? ¿Me están escuchando ahí? Sí, me está saludando. Me están diciendo, ¿se está escuchando bien? No, yo estoy hablando, no estoy seguro si... Me está sonando María Emilia. Bien, bien. Bueno, calculo que debe estar bien. De Lisandro, me está saludando. Hola, María Emilia. Bueno, se ve que si me están escuchando bien, escríbanmelo, por favor. Estamos probando. Si hay algún problema de conectividad, me parece que anda bastante bien. Se escucha bárbaro. Buenísimo. Perfecto. Listo. Bueno, te agradezco. Gracias. No estamos muy acostumbrados tampoco a la virtualidad total y esto a veces se nos complica. Y más como docente, uno que utiliza muchas veces la palabra y a veces se encuentra muy limitado al poder explicar ciertas cosas en una pantalla y no hay alumnos que lo miren. Entonces, sepan comprender esta situación. Bueno, me estaba presentando, mi nombre es Juan Carlos Labra, soy licenciado en Educación Física y como dije, hace más o menos 24 años, ya hace unos añitos, trabajo en el natatorio Alberto Zorrilla, dentro de la parte de pileta escuela y también como entrenamiento de grupos de entrenamiento de adultos y de juveniles. Principalmente la charla de hoy va a ser una charla general orientada a la parte de pileta escuela, a los comienzos de las actividades en pileta escuela, que podría ser la ambientación. Y un poquito más específicamente, trabajando la ambientación en un natatorio Alberto Zorrilla, que la particularidad que tiene este natatorio es que es en pileta profunda. Entonces eso tiene unas variables que ahora vamos a ir charlando tiempo al tiempo, que vamos a ir viendo o por lo menos ir comentando algunos de los contenidos dentro de la ambientación. Espero que esta charla pueda generar ciertos interrogantes por parte de los docentes, por nuestra manera de trabajar y por ahí generar un poquito de estímulo en algunas actividades y a los alumnos, y también dedicado también a los padres de los alumnos, ¿no? Ya que la primera parte que vamos a trabajar en Pileta Escuela es la ambientación infanto-juvenil, también de adultos, pero infanto-juvenil. Y muchas veces, y esto lo voy a repetir en algunas oportunidades, hay un poquito de ansiedad con respecto a los padres, el pronto aprendizaje de las técnicas de nado. Así que ahora espero que con esta charla, por ahí poder calmar ciertas ansiedades de los padres, ¿no? Cuando vamos a empezar a hablar con la parte de ambientación, principalmente, que ya quisiera charlar un poquito sobre el rol docente. ¿Qué condiciones generales puede tener un docente con respecto para hacer estas actividades? Fundamentalmente, y en nuestro caso particular, hablando del natatorio en pileta profunda, la parte de seguridad. Es decir, no puedo dejar de mano, fuera de todo contenido pedagógico didáctico, si antes no tengo el análisis y el cálculo de la parte de seguridad. Es decir, nosotros siempre que cuando hablamos de la ambientación y cuando trabajamos fundamentalmente la mayoría de los natatorios, la idea principal es el trasladar actividades terrestres, actitudes terrestres, ir trasladándolas paulatinamente al medio acuático. Cosa que situación no nos sucede en la pileta olímpica, dicha domésticamente, ¿no? Entonces, fundamentalmente el rol principal que tiene que tener en este caso es la seguridad, principalmente, tener todos los recaudos posibles de seguridad, tanto con respecto al grupo de guardavidas, que siempre está atento con respecto a los ambientes o a los niveles de mayor riesgo, como también a los docentes mismos, ¿no?
Un nivel de autoestima, es decir, obviamente esto lo comento de manera general. No puede existir ningún docente si no tiene un nivel de autoestima muy grande y no tiene unos deseos y un estímulo muy grande con respecto a trabajar, y menos en ambientación, en el cual nosotros tenemos que generar una motivación mucho más grande a los chicos. Esa motivación eh, debe ser principalmente como una relación docente-alumno. Nosotros tenemos que tratar de motivarlo en todas las actividades para que esos chicos aprendan a nadar. A veces esa motivación lleva un cierto tiempo, principalmente, que nosotros lo podemos adecuar. Y ahí por ahí siempre comento y charlo que la ansiedad de los padres, ¿no? Que uno a veces muchas veces charla con los padres y dicen, sí, hoy los chicos no hicieron nada, estuvieron todo el día jugando. Lo que pasa que los padres y los adultos que no están trabajando con respecto a la parte docente no analizan principalmente que ese juego está orientado, tiene un rol, tiene unas características y una utilidad pedagógico-didáctica que genera ciertos contenidos en la ambientación. Entonces, a veces es lidiar en parte con los padres por esa necesidad, ¿no?, de aprender y no de jugar, entre comillas, ¿no? Por eso el docente tiene que ser un mediador, es decir, con respecto a todas las actividades, pero principalmente a la parte de ambientación tiene que ser un mediador entre el contenido que queremos trabajar y el niño mismo. Y esto podemos trabajar de lo psicomotor o de lo cognitivo-motor, depende en qué paradigma nos queramos parar, ¿no? Con el tiempo ha habido diferentes modificaciones, pero la idea principal, o me parece a mí, me da la impresión, es de que el chico se dé cuenta, que el chico pueda comparar, que el chico pueda percibir, pueda discriminar entre una actividad y otra, y de esas actividades o esos movimientos, cuál es más útil para por ahí desplazarse dentro del medio acuático. Nosotros recuerden que venimos, ya desde que nacemos, una vez que salimos de la panza de la mamá, aparecemos en la tierra y empezamos en una posición bípeda, con gravedad terrestre, y empezamos a desplazarnos. En el medio acuático, una persona que no tenga experiencia, el medio es mucho más diferente con respecto a la gravedad y a los niveles de presión. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre estamos hablando de personas que no han tenido una experiencia acuática. Y sucede mucho más por ahí con adultos, obviamente por la mayor cantidad de edad que se han desplazado dentro de la Tierra y no han tenido experiencia acuática. Entonces lo que tenemos que captar con respecto a la ambientación es que el chico, el juvenil o el adulto, explore todas las capacidades, todas las posibilidades de movimiento que pueda realizar un alumno dentro del agua. Y eso hablando de los tres ejes, ¿no? Es decir, manejándolos de todas posiciones. Eso es lo que me parece que es lo más importante y que genera un buen nivel de ambientación. No que el chico sepa nada una técnica o obligarlo directamente a que hable una técnica de nado, sino que principalmente pueda explorar y que a partir de esa exploración pueda sacar sus propias conjeturas, su análisis motor, su análisis cognitivo, y pueda desarrollar una buena técnica de nado en el futuro. Siempre esto por ahí lo repito y lo repito con mis alumnos, trabajo en varios institutos dictando la cátedra de natación. Dadores de actividad podemos encontrar mucha gente, es más, profesores mismos que dan actividad, dan un montón. Pero personas, profesores o docentes que dan esa actividad para que el alumno pueda recapacitar o pueda replantearse el movimiento, ahí la cosa es un poquito más diferente con respecto al análisis y la progresión de las actividades. El aprendizaje yo pienso que es mucho más lento, me da la impresión, pero es mucho más rico con respecto a la capacidad que puede generar el alumno. Es decir, es más fácil por ahí decirle al alumno que haga algo y el alumno lo hace y bueno, ya le enseñé, ya aprendió. La verdad que ¿qué aprendió de eso? Si tuvo una buena capacidad de poder asimilarlo, yo lo pondría en parte en duda, ¿no? Aunque le salga bien. Lo interesante a veces es que por ahí le cueste un poquito hacerlo y que el profesor tenga una batería de ejercicios y de actividades para que el alumno pueda discriminar cuál es el más conveniente. El docente tiene que ser un facilitador, yo estoy convencido, tiene que ser un mediador, es el puente ante el conocimiento o el contenido. Nosotros tenemos que ayudarlos y en la ambientación es donde más se ve eso. Principalmente, ¿por qué? Porque el alumno viene, como antiguamente decíamos, con una tabla rasa.
en un ambiente acuático, no tiene experiencias. Nos ha pasado con ambientación con adultos. Yo la vez pasada escuchaba, y me pareció interesante, la profesora Mariela Poli, que hablaba de terapéutica, cuando explicaba la parte de extensión del hombro y de estirarse, y que las personas mayores por ahí no llegan. Nosotros nos ha pasado en algunas oportunidades en ambientación, que por ahí tenemos algún adulto que está con las primeras clases de ambientación, con el elemento de flotación incorporado para que no se hunda esa persona, porque no puede todavía, no aprendió todavía a flotar, pero que por ahí está a centímetros del borde para tomarse. Y nosotros solo lo que vemos, observamos, es que por ahí la persona extiende las piernas buscando un apoyo y extiende la mano, a ver si no sé si ve la cámara, tipo arañando, tipo agarrando, buscando el borde. Pero sin embargo lo vemos con el agua en la boca, en la nariz, por los ojos, y que no se aproxima. Eso es una actitud motora totalmente terrestre, el total, apoyarme en el piso y extender un brazo para poder llegar hacia algún lado o tomarme de algo. Nosotros con la ambientación lo que queremos generar es superar esas habilidades motoras terrestres y adaptarlas en parte en realidad acuática. Esa persona no se da cuenta que si juntara los dedos, no se ve la cámara ahí, y empujara levemente, tendría mayor propulsión con respecto a la mano y llegaría al borde en instantes. Y a veces nos ha pasado que gente muy pegada al borde, se hunde. Entonces tenemos que estar atentos para poder socorrerlo. Yo voy a ir charlando, voy comentando, y si a alguno le interesa alguna cuestión, alguna pregunta, lo podemos ir charlando. Tomo un poquito porque 30 y pico de años de natación, de parado en un borde y gritar, han dejado algunas secuelas en la garganta, entonces, bueno, por eso mi voz un poquito difónica, sepan disculpar. Cualquier duda, cualquier consulta, me lo ponen y si puedo lo podemos ir charlando o debatiendo. Entonces hablábamos con un facilitador. ¿Qué tengo que lograr? Que el alumno resolver problemas. Es decir, es importantísimo que el alumno pueda resolver problemas, que no tenga todo indicado. Nosotros somos muchos y caemos muchas veces en el vicio del conductismo, ¿no? Hace esto, hace el otro, y a veces nos olvidamos mucho de la pregunta, ¿no? ¿Cómo podría ser esto? ¿Quién podría ser el otro? ¿De qué manera puedo llegar? Es decir, tratando de, como nosotros antiguamente cuando trabajamos, no sé si sigue trabajando todavía, el descubrimiento guiado, tratar el método, tratar de ir llevándolo por intermedio de preguntas y que el alumno genere la respuesta. De esa manera lo que voy a poder lograr es un desarrollo cognitivo mucho más importante y orientado a la habilidad acuática, por supuesto. Fundamentalmente adaptarse al medio. Y ahí nosotros, mis colegas por ahí de todos los polideportivos, otros natatorios, tienen una gran ventaja, ¿no? El tener la parte de piso, playa, y ir adaptando esas conductas, yo decía, terrestres, el caminar. Puedo caminar, que el agua me llegue a la cintura, y a medida que me voy sintiendo mucho más cómodo, voy yendo a la parte profunda hasta que me llega al cuello, y por la gravedad y por mi peso, poder flotar. Nosotros en el natatorio Alberto Zorrilla lo que tenemos es una profundidad mínima de 2,5 metros. Tenemos un borde alrededor del natatorio que los alumnos se pueden apoyar. Pero bueno, cuando el alumno se entera que es más un juvenil o un adulto, de que tiene 2, 3 metros, una parte honda por ahí de la pileta de saltos ornamentales, tiene 4, 5 metros, psicológicamente el alumno entra a veces un poco de pánico o de miedo. Lo bueno es que los juveniles y los adultos, mediante la charla, y podemos hablarlo y tratar de relajar y bajar un poquito el nivel de ansiedad, fundamentándoselo, explicándoselo y con elementos de flotación, tanto en la cintura, en las axilas o en los brazos, que permitan, por lo menos, mantener cierta habilidad o cierta destreza terrestre en el agua. La más sencilla, el poder estar parado. Yo puedo estar parado, con la cabeza arriba, los pies abajo, con el elemento de flotación, y tranquilamente la persona se puede relajar y podemos ahí empezar a trabajar. Nosotros nos encontramos cuando empezamos la pileta y empezamos a diseñar, a desarrollar con muchos profesores, entre ellos al día de hoy estaba la coordinadora, que está coordinadora en los polideportivos, Claudia Capin,
Jorgito Vandegrín, Andrés Mació mismamente trabajaba en el natatorio con nosotros, empezamos a analizar de qué manera trabajar la ambientación en una parte honda, donde no existía tanta bibliografía. Mediante ensayo y error y análisis y un poco de lectura y un poco de prueba, fuimos observando que si bien era una desventaja con respecto a la transferencia motora terrestre a la transferencia motora acuática, la utilizamos como una virtud o una ventaja del hecho que ya desde el vamos el alumno no tenía casi ningún tipo de apoyo plantar. Es decir, si bien tenía el borde del natatorio, a los laterales se encontraba sin ningún apoyo plantar. Con eso nos permitió a nosotros acelerar indirectamente la parte de ambientación, por lo menos la parte de flotación, y orientada directamente esa a la parte de desplazamientos. Nosotros lo que podemos explotar dentro de la parte de desplazamientos con respecto al alumno es, primero, sobre estos elementos fijos. Nosotros el único elemento fijo que tenemos es el borde. Entonces, si bien trabajamos con desplazamientos apoyados o caminados en el borde, con los chicos infantiles, los chicos en el escalón, si no me equivoco, está 1,20 más o menos, el alumno flota hasta la altura de los hombros, quiere decir que la mayoría de los infantiles no pueden apoyar los pies. Lo único punto fuerte para poder apoyarse es el borde del natatorio. Entonces, lo que trabajamos principalmente es sobre el apoyo de manos con respecto al natatorio. Lo que usamos con el otro brazo es la parte de desplazamientos. Entonces, esa es la primera instancia que podemos trabajar con la parte de desplazamientos en punto fijo. Un punto más flexible, a nosotros nos puede servir bien, sería el carril, que si bien se pueden tomar de manera fija, tiene cierta movilidad y cierta inestabilidad con respecto al movimiento. Y por último, más flojo, podría ser algún elemento flotante o principalmente que en esta actividad es fundamental el ingreso de un docente o dos al natatorio, al agua. Eso es lo mejor y lo mejor que nos puede venir, principalmente porque el contacto que tiene el docente con el alumno con respecto al flotador le da una mayor descarga de ansiedad a ese alumno que en la primera instancia se mete en la parte de ambientación y tiene muchas veces mucho miedo. Ese miedo en el alumno podemos generar que tenga un tono muscular mucho más tenso con respecto al afecto. Yo escuchaba el otro día a la profesora María Emilia Cala, que trabaja con la parte de discapacidades, con chicos especiales, y él hablaba mucho del afecto también, ¿no? Bueno, nosotros fundamentalmente en toda actividad docente nos serviría mucho aparte del afecto, pero en este caso generar un vínculo con el alumno nos ayudaría mucho a poder relajarlo y que ese alumno principalmente se pueda adaptar a todas las experiencias. Con respecto a los infantiles y juveniles, yo podría decir, en realidad me podría atrever también con los adultos, ¿no? El generar todo tipo de experiencia positiva. Nosotros si podemos sumar experiencias positivas, vamos a poder generar una ambientación mucho más dúctil, mucho más relajada, que el alumno se pueda avanzar mucho más. Si nosotros a veces por omisión o por error o por ahí por estar apurado o por estar distraídos generamos alguna actividad en la cual el alumno no estaba muy adaptado y por ahí cometemos un error en trabajar la parte de ambientación un poquito más apurados o un contenido diferente que por ahí el alumno no está capacitado, lo que puede llegar a generar es una experiencia negativa. Si nosotros generamos una experiencia negativa en este ambiente, en la parte de ambientación, podemos retroceder varios pasos con respecto a la ambientación. Y eso nos va a costar luego la parte del aprendizaje. Entonces, tenemos que estar muy atentos con respecto al aprendizaje porque, con respecto a las experiencias positivas, porque eso nos va a hacer un puente mucho más grande y mucho más rápido para poder que el alumno logre todas esas actividades y todos esos contenidos, ¿no?, que tiene la parte de ambientación. Principalmente el contexto que nos manejamos nosotros con respecto a experiencia profunda fue ese, ¿no?, la parte de onda, el tratar de adaptar esas actividades. Nosotros tuvimos que hacer un tipo de modificaciones, en vez de arrancar directamente con desplazamientos, empezamos con un contenido fundamentalmente de flotación, y principalmente fue flotación asistida, que si bien la flotación no era por parte de los alumnos, pero por ayuda de esta flotación asistida, nosotros logramos la relajación. Y una vez lograda la relajación,
A partir de ahí sí podríamos trabajar la parte de flotación sin elementos. Entonces, una vez sí podemos trasladar ciertas actividades del medio terrestre al medio acuático, como yo ya había dicho. Acá principalmente voy a trabajar en parte a que esas actividades están muy relacionadas con el desarrollo de las progresiones adecuadas. El docente va a tener que realizar un cierto nivel de progresiones y yo soy capaz de decir que mientras más chicas mejor todavía, ¿no? O por ahí que los peldaños de esa progresión sean muy cortos para poder, si bien va a tardar un poquito más de tiempo, pero va a permitir al alumno un desarrollo motor mucho más elevado. Si yo salteo esas progresiones por apuro, por incapacidad mía en por ahí ciertos niveles y darlos, puede ser que no llegue a buen punto en la parte de progresión de ese contenido, porque seguramente me van a quedar unos espacios vacíos. Y a la larga, a la corta, si yo no trabajo en ambientación, seguramente deberé trabajar esos espacios vacíos en otros niveles, como puede ser primero o segundo nivel. Es decir, voy a estar obligado, sí o sí, en algún momento o en otro, en poder desarrollar principalmente esos contenidos, no dejarlo de lado. Entonces es importante esa progresión. Y fundamentalmente para que me salga una buena progresión, hay que planificar. Los profes a veces nos gusta planificar, a veces planificamos un poco, a veces generalizamos. La idea principal en la pileta escuela es planificar todas las progresiones. Trabajar sesión por sesión, planificación y sesión por sesión con respecto a semanales. Nosotros en el natatorio tenemos diferentes niveles de 2 estímulos semanales, mayormente son martes y jueves, y después también tenemos lunes, miércoles y viernes. Principalmente, por lo menos, para trabajar 1, 2, y por ahí me atrevería, muy osado, 3 contenidos en la semana. 3 contenidos tal vez no creo que pueda trabajar muy bien. Recuerden que una clase en natatorio consta de más o menos 40, 45 minutos, para infantiles un poquito menos. Entre la bienvenida, una entrada en calor física orgánica más o menos de los alumnos y descontando la vuelta a la calma, prácticamente nos queda poco tiempo para esa clase. Yo quiero incorporar en esa clase 3 contenidos, me va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si cada contenido desarrollo con muchas actividades dentro de esa progresión, seguramente voy a poder realizar 1 o 2 actividades nada más. 1 o 2 contenidos, perdón. Entonces, principalmente, voy a necesitar sí o sí de cierta planificación, cierta estructura con respecto a las progresiones, que de otra manera tal vez no salga. A mí me cuesta mucho por ahí no planificar. Y me cuesta mucho también muchas veces planificar, porque es un trabajo extra que el docente hace fuera de la clase. El docente cuando se mete al agua ya tiene todo preparado y tiene planificado que va a trabajar. Eso es un trabajo que a veces es un trabajo, como yo a veces digo, invisible, que lo hacemos en casa, robando tiempo por ahí en nuestras familias o otras actividades para poder preparar la clase o las clases, ¿no? Podemos tener una planificación mensual, una planificación semanal y a partir de ahí diseñar todas las actividades. Principalmente cuando vamos a hacer contenido, yo hoy voy a ver si puedo desarrollar algunos, no todos, pero por lo menos para dar algunas pautas de cierto contenido, cómo los vamos trabajando. Si voy bien, si tienen alguna duda me consultan y si puedo, les voy a ir pasando. En realidad, uno de los primeros elementos o uno de los primeros contenidos, nosotros en la pileta profunda, trabajamos tanto la flotación como el desplazamiento. La flotación asistida, obviamente. Estamos trabajando en una ambientación que tenemos 2 niveles, que es ambientación inicial y una ambientación avanzada. En la ambientación inicial, los alumnos trabajan sí o sí, obligatoriamente, con elementos de flotación, sean infantiles, juveniles o adultos. Está obligado la persona a utilizar algún elemento de flotación fijo que no se lo pueda sacar. Es decir, no lo sostiene con las manos, se lo incorpora o en los brazos, o en las axilas, o en la cintura. Para eso tenemos bastante material en el natatorio y para diferentes tallas, ¿no? Para diferentes tamaños. Y luego la ambientación avanzada, que si bien trabajan los contenidos similares o un poquito más avanzados,
el alumno ya no necesita de ningún elemento de flotación. Quiere decir que ya ahí mínimamente domina la flotación. En principio, como dije originalmente, a nivel de seguridad, que el alumno no se me hunde y no se me ahogue. Me cuesta mucho con los adultos muchas veces trabajar la parte de flotación, ¿no? Que trabajamos y tienen un miedo bárbaro y nos ponemos flotadores y tienen miedo de meter la cabeza al agua, todas esas actividades. Pero cuando luego logran la flotación y les digo, bueno, tenés que hundirte y tenés que hacerte bolita o tenés que sumergirte, no sumergen. Entonces, la paradoja siempre les digo a los alumnos, mirá qué raro, ¿no? Cuando tenías miedo a hundirte usabas muchos flotadores y no te podías hundir, y ahora que te sacas los flotadores te digo hundite y no te puedes hundir, porque el cuerpo relajado es muy difícil que se hunda, sino que quede a media agua y que la cabeza naturalmente quede fuera del agua. Entonces eso es lo que sucede cuando el cuerpo se encuentra relajado. Nosotros con respecto a la parte de ambientación, trabajamos la parte de flotación y desplazamiento con elementos de flotación. Eso trabajamos sí o sí en un principio porque no tenemos otra manera. El no tener fondo y no poder desplazarnos, como podría ser en los natatorios, los polideportivos, otro natatorio que tenga la parte de playa, hacer desplazamientos en un lugar donde el alumno pueda caminar en forma vertical y se pueda mantener. Desde ese punto de vista, nosotros empezamos a variar de a poco la parte de equilibrio. Y acá es un tema, considero fundamental, el equilibrio en el agua, que es totalmente muy diferente al equilibrio en tierra. Nosotros el equilibrio en tierra, por respecto a la gravedad y el apoyo que tenemos con respecto al piso, es la pérdida de equilibrio que hacemos nosotros en tierra, es cuando perdemos la línea y no podemos retomar a esa posición. En el agua es exactamente igual, pero no nos colocamos solamente de manera vertical, sino que el equilibrio nuestro puede ser de manera vertical o invertida en un futuro, es decir, que la cabeza se encuentra abajo y los pies arriba, cosa que en tierra lo podemos casi imposible hacer. Un equilibrio dorsal y ventral, es decir, cuando nosotros hablamos de panza arriba o de panza abajo, ese equilibrio tenemos que coordinarlo con respecto a nuestra cabeza, nuestra columna, nuestra cadera, fundamentalmente la cabeza, la cintura escapular y la cadera, la cintura pélvica, son los que manejan parte de ese equilibrio, y uno transversal, que por ahí sería a nivel también lateral, ¿no? Entonces, todos esos equilibrios son fundamentales para poder desplazarnos, que en el futuro, cuando empecemos con las técnicas de nado deportivas, ¿no? Crawl, espalda, pecho y mariposa, fundamentalmente los perfiles de todos los natatorios es la enseñanza de los 4 estilos y el desarrollo competitivo deportivo de esas técnicas de nado. Depende del perfil que tenga cada natatorio, a veces se enseñan ciertas técnicas de nado y está orientado por ahí a la parte de nado utilitario. En este caso nosotros trabajamos la parte de imitación, orientado fundamentalmente a las técnicas deportivas. Y más adelante la formación voluntaria de un equipo de natación o competencia a nivel deportivo. Entonces, si no tiene ese equilibrio, el alumno en un futuro no va a poder rolar bien, no va a poder hacer como lo que nosotros llamamos vulgarmente un rol, una vuelta a carnero, en el agua, sin apoyo, tanto en la superficie como debajo del agua. No va a poder adaptarse kinestésicamente al equilibrio. Recuerdan que nosotros parte del equilibrio lo manejamos con el oído, a nivel kinestésico, las cilias, los otolitos, que son unas formaciones calcáreas que encontramos entre el oído y que eso nos mantiene en posición vertical, bípeda en tierra, pero que en el agua tiene una modificación muy importante, esa adaptación. Esa adaptación se logra fundamentalmente con práctica y con ejercicios, trabajándolos. ¿En dónde? En la ambientación, por supuesto. Es fundamental. No significa que el equilibrio no se trabaje en los niveles siguientes, pero como dije anteriormente, si yo dejo un vacío en esos peldaños con respecto a algún contenido, seguramente el docente de primero, segundo, tercero, cuarto nivel deberá trabajarlos y recargar parte del trabajo dentro de sus objetivos a objetivos inferiores. Una vez que el alumno explotó o exploró todos esos desplazamientos con elementos de flotación, lo que hacemos de a poco es ir retirando esos elementos para que el alumno pueda ir presenciando, percibiendo el peso de su cuerpo en el agua y sus movimientos. Si bien los flotadores me van a servir como elemento fundamental para la parte de flotación, también me va a limitar ciertos movimientos, porque el flotador indirectamente me eleva todo lo que yo quiera colocarme cerca de ese elemento.
En algunas oportunidades yo voy a necesitar hundirme, voy a necesitar trabajar diferente nivel de profundidad. Con el flotador me va a ser imposible. ¿Puedo utilizar elementos de flotación con respecto para modificar el equilibrio? Sí. Yo tranquilamente, si el alumno ve que en la alimentación domina más o menos ciertos movimientos, lo que puedo llegar a hacer es colocar algún flotador en los pies, cosa que le obligue a elevar los pies y ahí, como decíamos recién, modifique el equilibrio y se ubique en posición dorsal o en posición ventral, obligándolo indirectamente a meter o no la cabeza bajo el agua, de acuerdo a la progresión de contenido que yo esté trabajando, ¿no? Una vez que el alumno va logrando ese trabajo con menos elementos, lo que yo voy observando es que el alumno tiene más autonomía. Y eso se va a observar naturalmente. El alumno muchas veces, y más infantiles, llega un momento en que le molestan los flotadores y quiere sacárselos. Ante eso debo estar observando y debo por ahí contener a ese alumno. Es decir, permitir que saque un flotador, analizar y observar, y más si lo conozco con el transcurso de las clases, obviamente, qué nivel de autonomía tienen los movimientos con respecto a los brazos, con respecto a la columna y con respecto a las piernas, ¿no? Qué equilibrio con respecto a eso puede tener y qué movilidad puede tener. Si puedo explorar todas esas posibilidades, todas esas capacidades que dijimos de movimiento, seguramente va a tener muy buena autonomía de movimientos. No me dejo engañar a veces que el alumno tranquilamente, o por ahí a veces sucede que vienen alumnos de otros natatorios, o por ahí con el trabajo de actividad acuática bastante básico, general, y que principalmente el alumno dice, no, sí sé nadar, sí, sabe por ahí mantenerse de manera vertical, pero cuando le digo, bueno, ponete, acostate panza abajo, le cuesta, o le cuesta desplazarse como la cabeza boca arriba, de manera en espalda, ¿no? Posición ventral dorsal. Entonces, ahí seguramente hubo, como dijimos antes, unos contenidos que no se trabajaron. Entonces es preferible retroceder un poquito con respecto a la ambientación, reforzar los contenidos que ya domina, incorporar los contenidos nuevos y a partir de ahí trabajar sobre la evolución con respecto a esos contenidos y esas prácticas. Otro contenido fundamental, y nosotros lo tenemos que trabajar, es la parte de respiración. Uno, vulgarmente como docente, hablamos de respiración y hablamos de respiración de todo. Sin embargo, yo me parece que es importante y es de recalcar por ahí que podríamos tener tres tipos, entre comillas, de respiraciones. Uno podría ser el control respiratorio, en principio, y el original. Otro podría ser la mecánica respiratoria. Y por último, podríamos llamar respiración. Aquí hay control respiratorio, y por ahí parece una obviedad, ¿no? Pero lo que nosotros acá hacemos inconscientemente sin darnos cuenta es la idea de tomar aire y largarlo. Situación que no es medio acuoso, nosotros esto se lo complica mucho más. Es decir, yo tengo que, sí, valga la sinceridad, ¿no? Tomar aire arriba, afuera del agua y largarlo abajo. Una de las mecánicas que tenemos en nuestras terrestres es inspirar siempre y largar siempre por nariz. Nosotros normalmente, cuando yo estoy hablando, respiro y largo por nariz, cosa que no tenemos que hacer en la parte de natación. Todo alumno debe tomar aire sí o sí por boca y largarlo por nariz. ¿Por qué? Porque eso con el tiempo genera un reflejo natural de vacío que genera la nariz para no inspirar y tomar el agua. Recordemos que en la fosa nasal no tenemos ningún tipo de barrera, nada que cierre para poder contener ese agua. Sin embargo, con la boca, yo cierro la boca y no me entra más agua. Entonces, cuando yo me encuentro de manera vertical, y más aún más difícil, cuando empiezo a variar el eje de la cara, el agua está la posibilidad de que entre. Entonces, de esa manera tengo dos posibilidades. Cerrando la boca o para que no entre agua, la parte de lanzar el aire por nariz. Por eso, lo que tenemos que trabajar con respecto al control respiratorio, en principio, sería que el alumno tome el aire por la boca afuera del agua y que dentro del agua lo pueda alargar por nariz o por boca o ambos. Es decir, no habría ningún inconveniente. Mediante eso tenemos un montón de actividades con respecto a eso.
y podemos trabajarla tanto dentro como fuera del agua. Todas esas actividades de ambientación que son empujar una pelota o tomar agua, la idea de tomar agua y largarla afuera. ¿Qué pasa? Si yo tomo agua y no limito la cantidad de agua, la trago. Entonces, esa tomada de agua, sin que pase por la nariz, poder contenerla y poder tirarla o empujar una pelotita, o hacer diferentes juegos con los chicos con respecto a eso, genera que el alumno no trague agua o calcularle una actitud acuática que sería la de no tomar ese agua. A partir de ahí, una vez que el alumno domina bien, que esto mayormente si no ha asistido en ninguna situación traumática o no ha pasado nada, el alumno lo logra en pocas clases, el control respiratorio. Lo que debería hacer ahora es repetir constantemente y en diferentes variables esa actividad. Esa actividad a partir de eso se denomina mecánica respiratoria. Cuando el alumno ya maneja de manera consciente y fundamentalmente más inconsciente esa respiración, ahí como estamos hablando de mecánica respiratoria. La respiración fundamentalmente yo la aplico principalmente a las técnicas de nado. Cada técnica de nado corresponde a un cierto tipo de respiración. Y no un cierto tipo de respiración de manera general, sino también hay un momento y una cantidad de aire que tengo que respirar que por ahí el alumno no lo realiza. Entonces eso debe trabajar principalmente. Bueno, si alguna duda o si me quieren preguntar algo, me van comentando. Bueno, a partir de ahí empezar a trabajar con diferentes ejercicios de sensibilidad. Sensibilidad o sentido del agua. En algunos libros lo van a encontrar como sensibilidad, otros como sentido del agua. Y me parece que estos puntos perdón, son fundamentales con respecto al desarrollo de la técnica de nado, desde la ambientación hasta principalmente las técnicas de alto rendimiento. Esta sensibilidad que yo tengo que tener en el agua con respecto tiene diferentes variables. Una fundamentalmente es explorar lo que el alumno en la habitación puede realizar con respecto a la propulsión, es decir, todo lo que pueda o cualquier elemento o parte del cuerpo que pueda realizar ese movimiento y le genere una propulsión, normalmente y académicamente se llaman ejercicios de contraste. Yo tengo que darle diferentes variables, como dije en un principio, para que el alumno pueda discriminar, pueda mejorar, de qué manera puede avanzar mejor. Yo un ejemplo clásico y muy burdo que siempre le doy a los chicos es, bueno, ¿quién puede nadar con los puños cerrados? Y que ellos se den cuenta de si con el puño cerrado qué nivel de propulsión tengo y luego con la mano qué nivel de propulsión tengo. O con algún elemento extra, una manopla que aumenta la superficie de propulsión y puedo generar en el alumno que vivencie ese movimiento. Los chicos, profe, me cuesta más, hacer más fuerza, tengo menos movimiento, bueno. Toda esa declaración y ese comentario que hacen los alumnos, eso realmente les da esa cualidad para que el alumno pueda desarrollar, ¿no? Obviamente. Después, aquellos movimientos que generalmente el alumno va a servir para regular tanto la flotación, pero que no sean propulsivos, como los diferentes niveles de profundidad. Eso, hay un entrenador, un profesor español, Arellano, que me parece bastante interesante, y que hablaba de la parte de los ejercicios de sustentación, que el nadador se pueda sustentar. Cuando hablo de sustentar, no estoy hablando solamente de flotar, de salir a la superficie del agua, sino que el alumno, en las oportunidades, pueda regular dentro de la ambientación diferentes niveles de profundidad. El hecho de que se pueda sumergir, el hecho de que el alumno pueda manejarse o nadar buceando por cierto nivel de profundidad, escasos metros, nada más. Simplemente que eso no lo obligue. Mucho nos pasa que los chicos cuando arrancan la parte de ya tienen buen control respiratorio, ya obviamente tienen un nivel de flotación muy alto y un nivel de propulsión bastante bueno. Trabajamos la parte de inmersión, los chicos se hunden y suben, ¿no? O por ahí los observamos que están con la cola en la superficie y la cabeza metida bajo el agua. Todavía no pudieron regular esos ejercicios de sustentación. Son movimientos que realiza el cuerpo de un costado hacia el otro y que permiten que el alumno pueda manejar diferentes niveles de profundidad.
Principalmente eso nos va a servir en un futuro cuando el alumno haga las vueltas americanas o salga en espalda y pueda regular esa profundidad y no salir directamente, instantáneamente cerca del borde, ¿no? Después, otro ejercicio de sensibilidad también puede ser la hidrodinámica. Nosotros trabajamos fundamentalmente en la ambientación cuando hacemos que el chico se empuje flechita y se empuje de otras variables, que no sean flechitas, que no sean tan estirados, y que vivencie de qué manera, hablando vulgarmente, me freno menos, ¿no? Entonces, principalmente, lo bueno con respecto a eso es principalmente la idea de, con respecto a la actividad que se puedan desarrollar, ¿no? A mí, la verdad que yo considero que me parece fundamental con respecto a la experiencia que se trabaje la sensibilidad desde el primer instante. Es decir, yo deberé planificar una clase de equilibrio, que por ahí tal vez suene medio raro en la ambientación, pero se puede trabajar. Yo pienso que se puede analizar. Y se puede trabajar con respecto a la parte de vivencia de coordinativa. Yo hoy no voy a entrar con las capacidades perceptivas del cuerpo, los perceptores del cuerpo con respecto al agua, porque me estarían ampliando mucho el tema y esta es una primera charla de iniciación con respecto a la ambientación y es mucho más importante. Pero el equilibrio y la hidrodinámica es fundamental con respecto a las actividades y debo trabajarlas en la ambientación. Mientras más pueda explorar el alumno esos contenidos, mayor desarrollo, mayor bagaje de movimiento va a tener. No hace falta que el chico esté en primero, segundo, en tercer nivel para trabajar la hidrodinámica. Debo trabajarla fundamentalmente en los primeros inicios. Sí, va a haber coordinación, va a haber hidrodinámica, va a haber sustentación, va a haber propulsión en los niveles más avanzados, pero de un cálculo mucho más avanzado con respecto a eso. Entonces, es importante que el alumno o que el docente fundamentalmente pueda tener esa capacidad de experiencia. A veces nosotros por cansancio, a veces porque sumamos 3, 4, 5 horas, por ahí salimos de un colegio, una primaria, venimos corriendo, comemos un sándwich, arrancamos de la tarde, nos metemos en la habitación, trabajamos y son las 7:30 de la tarde y estamos trabajando. Y estamos cansados, sí, yo lo reconozco, me siento cansado muchas veces, pero el alumno no tiene la culpa y la persona no tiene la responsabilidad. Tenemos que sacar fuerza de todo lo que podamos, instaurar. Para eso nos ayuda la planificación. Muchas veces uno por cansancio repite ciertos ejercicios o me ha pasado a mí un montón de veces entrar en un vicio de 5 o 6 ejercicios que me gustan, que me son cómodos, que lo he resultado y quedarme fundamentalmente en eso. Y sin embargo, a veces yo a veces me siento medio obligado a leer diferentes artículos y libros por los institutos de educación superior que me demandan por ahí los chicos, los grupos de estudiantes que generamos debates y a veces quiero decirles ciertos ejercicios y no los recordaba, entonces busco la carpeta, me fijo porque realmente estaban ahí y me había olvidado. Entonces para eso nos sirve mucho la planificación para poder desarrollar de manera coordinada esa progresión de ejercicios, fundamentalmente. Y otro contenido principal en la ambientación, fuera de sea específico, sería la coordinación. ¿Qué es la coordinación? Hablando de manera bastante general, es fundamentalmente todos aquellos movimientos que genero con respecto a actividades o situaciones en el cual le doy un interrogante al alumno. Es decir, si bien el alumno ya se desplaza sin elementos, puede nadar muy bien, puede hacer esto, bueno, yo muchas veces juego con los chicos, yo en la habitación no hablo de técnica de nada, no hablo de patada, no hablo de brazada de pecho, hablo de brazada de rana, hablo de pataleo, nadamos como los perritos, bueno, entonces a veces dificulto, pasa ese nivel de coordinación, un ejemplo burdo que voy a dar yo por ahí, dice, bueno, nadamos perritos, pero se le lastimó una pierna, entonces el alumno va a tener, bueno, tenemos una patita lastimada y nadamos con una. Y veo como el alumno, ante una dificultad natatoria, que es el desplazamiento, en vez de con los dos brazos, con uno, que va a tener menos flotación, que le va a costar mucho más, bueno, ¿cómo me puedo desplazar? O por ahí con una mano traslado a un amigo y con la otra voy nadando. Entonces esas situaciones
que le modifican cierta coordinación, principalmente abren un abanico muy grande en el alumno para que pueda desarrollar ciertos movimientos que no está acostumbrado y que no está obligado. Eso, más que generar que aprenda ese movimiento, que ese movimiento lo va a aprender y la sensibilidad del alumno la va a tener y la va a lograr y va a lograr ese movimiento, el perrito por ahí con una patita menos, ¿no? Pero eso que va a le dar una capacidad cognitiva al alumno que cuando arranque o comience con la parte de brazada de crawl o esté con algún profesor en segundo, en tercer nivel, y vulgarmente le decimos nosotros agarrate del agua, le decimos agarrate del agua, tenés sensibilidad con respecto a la propulsión. Si el alumno no trabajó la parte de sensibilidad en la ambientación, si el alumno no pudo trabajar la parte de equilibrio en la ambientación, la va a tener que trabajar en tercer o cuarto nivel. Entonces, o tal vez ha sucedido, me ha pasado en algunas oportunidades, en otros natatorios también, yo he trabajado muchos años, durante varios años en Lafayette, en natatorio, hace años, bueno, ahora lamentablemente cerrado, que he tenido que trabajar con grupos de preequipo, con grupos de entrenamiento, con respecto a roles, cuando el rol, el alumno ya lo había logrado. Entonces, o no lo había logrado, perdón, así que si no han trabajado bien la ambientación y he tenido que ponerme con alumnos, bueno, vamos a trabajar la americana, no, que no me sale la vuelta carnero, profe. Entonces he tenido que ponerme en tercero o en cuarto nivel a trabajar el rol, cuando el rol seguramente básico, y hablo de un rol incipiente, no estoy hablando de vuelta americana, por favor que nos entienda bien, el rol tranquilamente un alumno de la ambientación lo puede realizar. Entonces nosotros, con esa planificación que tenemos de esos contenidos, obviamente, como todo docente, vamos a evaluar esos contenidos y vamos a trabajar una provisión, bueno, ¿qué me faltó? ¿Qué me quedé? Ese evalúo, ¿qué puedo evaluar? Entonces, ahí nosotros necesitamos o tenemos siempre la posibilidad de una evaluación pedagógico-didáctica con respecto a las actividades. No tanto desde el punto de vista evaluativo, sino de un apoyo con respecto al nivel docente para poder que ese docente pueda trabajar fundamentalmente con todos los contenidos y a veces no se nos escape, valga decir, o no se nos vaya fundamentalmente esas actividades. Bueno, por lo que veo, estaba leyendo, yo, perdón, pero me embalo al hablar, podría hablar un poquito más, ¿no? La verdad que es un gusto, estoy viendo acá, bueno, gracias por todo, los saludos, colegas, compañeros. Es un gusto, la verdad que ver a ahora colegas míos que fueron alumnos de instituto y la verdad que me da un orgullo que escuchen esta clase mínima, básica, para por lo menos les haya quedado. La idea es generar en los docentes, en mis colegas, hacerlos algún interrogante, una pregunta. Y bueno, ¿de qué manera estoy trabajando? ¿Cómo puedo trabajar mejor? ¿Cómo puedo mejorar? Yo pienso que se puede mejorar. Yo soy bastante optimista y pienso que siempre se puede hacer un poquito más. Lo estamos haciendo ahora. Esta situación mundial y que nosotros nos obliga un poquito a manejarnos así, nos está obligando a generar actividades y cosas por ahí en otras oportunidades no lo habíamos hecho. A mí me parece que esta situación nos va a sacar a nosotros mucho más fortalecidos. Estoy totalmente convencido. En mi caso particular, en lo virtual, en lo informático, voy a avanzar un poquito más. Y me parece que en todos los docentes también. Y Karen, un beso, Karen, te quiero mucho. Gracias por todo lo que decís. Y me parece que también es fundamental con respecto a aquellas personas que no son docentes, están escuchando, están mirando que tengan la idea, fundamentalmente, bueno, ¿qué actividades estamos haciendo? Que a veces nosotros parados en el borde da la impresión que no estamos haciendo nada, o que estamos haciendo una actividad con los chicos, estamos jugando, y los padres nos dicen, che, estás jugando con él, no sé. Y sin embargo ese juego, esa actividad lúdica, genera un montón de contenidos psicomotores en el alumno. Recomiendo a los docentes que jueguen con chicos, que jueguen con juveniles y que jueguen con un adulto. Nosotros por la realidad de nuestras vidas a veces nos olvidamos de jugar. Me parece que es importante jugar. Ustedes fíjense que si generan un juego entretenido y si generan una actividad entretenida, cuando el alumno repite esa actividad. Y es importante, porque eso se dan cuenta que
que genere una mecha, ¿no? Espero generar un interrogante con esta actividad. Ya se me está pasando el tiempo, se me fue, perdón, 55, 50 minutos. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, los saludo a todos. Cualquier duda, cualquier cosa, saben que se pueden manejar por la página nuestra Deportes MGP, lo pueden hacer por Facebook o también lo pueden hacer por Instagram. Así que bueno, de mi parte nada más, saludos a todos, gracias por escucharme, espero que haya sido de utilidad y le haya servido mínimamente para movilizarnos un poco de parte docente, actividad, y es mucho poder estar acá hablando con ustedes y haber compartido actividad con otros colegas que han hablado. Así que bueno, los saludo a todos, gracias a todos y nos veremos en la próxima. Suerte, hasta luego.